Como tema es una extraordinaria conversión o la conversión de Saulo. Cuando lo tenga me dice un amén, es el tema 10. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que si no fuera por ese sacrificio perfecto, no estaríamos en este lugar. Somos indignos, Señor, porque entendemos a través de tu palabra que el único digno es nuestro Señor Jesús. Te pedimos, te pido, te ruego que me ayudes, que hagas lo que cualquier predicador no puede hacer, convencer, redarguir, consolar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, a poder expresar tu palabra conforme a tu voluntad. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Tiene calor? ¿Mucho calor? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Es un momento nada más. Bueno, hermanos, seguimos con este hermoso libro de los Hechos. Creo que la semana pasada hicimos una pausa. También hemos hecho una pausa en Éxodo porque nuestros hermanos están predicando. Así de que ore mucho por ellos, amén, los hermanos que están predicando, para que el Señor los siga usando. Hemos estado, hermanos, haciendo mención que el libro de los Hechos, aunque está catalogado como un libro histórico, este libro es un libro actual, ya que el libro de los Hechos es un libro inspirado por el Espíritu Santo. En este libro de los Hechos vemos que Lucas narra los primeros 30 años de la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos los 3 viajes misioneros de Pablo, vemos cuál es la centralidad de la iglesia, que es Cristo. Vemos cómo debemos de evangelizar, cómo debemos de predicar. Vemos la vida de los primeros cristianos, vemos las persecuciones que sufrió la iglesia, las pruebas que sufrió la iglesia. Vemos cómo se da lo que se le llama la plantación de iglesias, que eso lo vamos a ver cuando lleguemos al primer viaje misionero, lo que es la plantación de iglesias. Vemos cómo debemos de presentar apología, ya que Pablo constantemente está haciendo defensa de la fe. Y vemos en este libro que el Espíritu Santo se nombra más de 30 veces como el que guía, el que redarguye, el que convence de pecado, el que trae disciplina, juicio, etc. El tema anterior, hermanos, no sé cuántos lo recuerdan, estuvimos viendo que Felipe está predicando en la región de Samaria y hablamos que el hecho de que Felipe estuviera en Samaria fue por causa de la persecución que comenzó a sufrir la iglesia.
¿Qué produjo la persecución? Que los discípulos salieran de Jerusalén y esparcieran el evangelio. ¿Qué produjo la persecución? Que los discípulos salieran de esa comodidad en la que habían caído. Así de que, cuidado cuando estemos cómodos. Amén. Cuidado cuando estemos cómodos. Y una vez que salen de esa comodidad en la que habían caído la iglesia, Felipe desciende a Samaria, donde Dios lo usa de una forma tremenda. Felipe predica en Samaria, hay milagros, hay prodigios. Aparece en escena Simón, el mago. Simón, el mago, no era cualquier persona en esa ciudad. Al parecer se convierte, va a todos los cultos, está en todos lados donde está Felipe. Más sin embargo, vimos más adelante que sale a relucir su falsa conversión. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios siempre, hermano, saca todo siempre a la luz. La iglesia del Señor. Más adelante también vimos cómo el Señor, por medio de un ángel, le ordena a Felipe que vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, un lugar desértico, ya que el Señor, dentro de su soberanía, iba a dar de salvación a un etíope. Felipe va, Felipe predica, el etíope cree, el etíope se bautiza y termina el capítulo 8 en el verso 40 diciendo: pero Felipe se encontró, ¿qué hermanos?, en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí terminamos la última clase, que fue hace 2 viernes. Dice que se encontró en Azoto, así se llamaba la ciudad, ¿ok? Así se llamaba la ciudad. Ahora, la iglesia, amados hermanos, está en persecución. Está en pruebas difíciles. La iglesia en estas instancias está pasando difíciles pruebas, duras pruebas. Y con esto vemos nosotros, hermanos, que no es casualidad de que la iglesia de Cristo constantemente atraviese pruebas, así de que estemos firmes, afirmémonos en la misericordia del Señor, en la gracia de Dios. Esta persecución que está pasando la iglesia, hermanos, hemos hecho mención que el Señor la permite, porque al último el Señor permite muchas cosas. El acérrimo enemigo de la iglesia, hasta el capítulo 8, es un joven fariseo llamado Saulo, y Saulo tenía un propósito. ¿Cuál era? Destruir la iglesia. Pues, sin embargo, a pesar de que Saulo hizo mucho mal a la iglesia, el Señor también tenía un propósito con él. ¿Cuál es? Darle de su gracia salvadora, darle de su misericordia, salvarlo y después darle un ministerio. ¿Qué nos enseña este capítulo 9, hermanos? La conversión de Saulo. En este capítulo 9 vemos cómo el Señor Jesús derribó a Saulo. Derribó sus argumentos, derribó su orgullo, derribó su altivez, derribó su falsa piedad que tenía como fariseo, derribó su falso celo, derribó su altanería, derribó su petulancia, derribó su jactancia, derribó a Saulo. En Romanos capítulo 1, verso 18, Pablo, ya convertido y siendo apóstol, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder, amados hermanos, que es dunamis, significa eficacia, significa maravilla, significa capacidad, significa potencia. Esa misma palabra dunamis, en una variante del griego, es dumi, que significa derribar. Significa ponerlo hacia abajo, humillarlo hasta quedar postrado. Es decir, en este suceso, eso fue lo que hizo el Señor con Saulo. Lo derribó. Lo puso hacia abajo. Lo humilló tanto que Saulo en ese encuentro dijo: Señor, ¿qué quieres que haga?
Sí, Saulo, hermano, en este capítulo, repito, vemos su conversión. ¿Qué aplicación nosotros tenemos en esto? La aplicación es que Dios tiene sus medios para derribarnos. Que si nos llegamos a jactar, si nos orgullecemos o si de repente nos ponemos soberbios, Dios tiene la forma, hermano, como derribarnos. Con Dios no vamos a poder. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? En este capítulo vemos una conversión extraordinaria. Vemos la conversión, hermano, de un hombre religioso. Vemos la conversión de un hombre lleno de resentimiento. Vemos la conversión de un hombre que tiene un tipo de poder humano y ese poder lo usa para destruir. Vemos la conversión de un hombre lleno de odio hacia el cristianismo. Nadie en su sano juicio pensaría que Saulo, después de su conversión, se convertiría en uno de los hombres más espirituales que nombra el Nuevo Testamento. Por eso el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Vemos la conversión de Saulo, vemos el dumi de Dios, vemos el dunamis de Dios para salvación. John Newton, hermano, conocido como el que compuso Amazing Grace o Sublime Gracia o Gracia Admirable, en su momento fue un hombre lleno de odio. Este hombre fue un capitán de barcos de esclavos. John Newton desperdiciaba su vida hasta, porque siempre hay un hasta, hermanos, cuando Dios tiene un plan. Siempre hay un hasta cuando Dios tiene un plan. No, eso no va a cambiar, pero hasta. Siempre hay un hasta que tuvo su conversión en un naufragio. La historia dice que oró Dios lo salvó, y cuando lo salvó, él expresó a Dios gracia admirable. Tuvo su conversión. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la conversión del apóstol Pablo, vemos la conversión de Saulo. ¿Qué es la conversión, hermano? La pregunta es, ¿qué es la conversión? Porque pareciera, hermano, que son temas que como cristianos tendríamos que saber, pero son temas que muchas veces por años no sabemos quizá qué es la conversión o el término conversión. En el primer mensaje del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 19, dice: arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos en griego significa volver, revertir, cambiar de dirección, dar la vuelta. Es decir, la conversión, hermanos, implica en que vas en una dirección que es hacia el pecado. Más sin embargo, hay un momento donde escuchas el mensaje del Evangelio, lo que se le llama en la teología el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible, donde te detienes en la dirección a donde vas, haces un alto, te das la vuelta por completo dándole la espalda al pecado y ahora vas en dirección a Cristo. Eso es la conversión. Entonces, ¿qué es la conversión? La conversión es cambiar de dirección contraria. Antes ibas hacia el pecado, pero te detienes, te das la vuelta y ahora vas en dirección a Cristo dándole la espalda por completo al pecado. Eso es la conversión. Pregunta, ¿cómo se da esto, hermanos? Esto no se da con la famosa oración del pecador. Aunque el Señor dentro de su soberanía permite a veces muchas cosas. Esto se da bajo la absoluta soberanía de Dios. Esto se da cuando escuchas a Cristo en el Evangelio. Esto se da cuando escuchas el llamado de parte del Señor a la salvación. Y eso fue lo que precisamente Saulo escuchó en esta narración que está haciendo Lucas. Ahora, hermanos, la conversión
es la experiencia más maravillosa, hermano, que alguien pueda vivir y recibir de parte de Dios. La conversión es la experiencia más importante en la vida de un ser humano. Es la más importante. Más que casarse, más que ganarse un título de la universidad, más que tener un negocio, más que alcanzar cualquier cosa terrenal. Es más importante que cualquier cosa. Una persona puede llegar a ganar muchos premios terrenales, pero si no tiene su conversión y muere, fracasó. Fracasó. Ejemplo, si una persona gana el premio Nobel de la Paz, donde este premio se da a personas que han contribuido a la humanidad con sus investigaciones, como la física, la medicina o la literatura, etc. Si esta persona ha ganado ese premio Nobel, pero no tuvo su conversión, esta persona fracasó. Un deportista puede ganar muchos premios, balones de oro, la Copa del Mundo. Pero sin embargo, si esta persona muere sin conversión, esta persona fracasó. Un presidente de algún país puede llegar a ser el más poderoso del mundo, pero si ese presidente muere sin conversión, ese presidente fracasó. ¿Por qué? Porque la conversión es la única experiencia más importante en la vida de un ser humano. Y si usted ha tenido su conversión, dele gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué narra estos pasajes del capítulo 9? Vemos la conversión de Saulo. Verso 1, ¿estamos ahí? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, lo primero que vemos, hermano, es cómo Saulo desde el capítulo 8 sigue en esa persecución contra la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 8 vemos cómo Saulo consentía la muerte de Esteban, vemos cómo asolaba la iglesia, vemos cómo iba casa por casa, vemos cómo arrastraba a hombres como a mujeres, vemos cómo los entrega en la cárcel. Y ahora en este capítulo 9 Saulo sigue en ese afán desenfrenado en querer destruir la iglesia, tanto que en estos versos dice que pide cartas para ir a Damasco a querer arrestar a los discípulos del Señor Jesús que iban siendo esparcidos. El texto dice, respirando aún amenazas. Literalmente significa que bufaba de enojo. No sé cómo será esto, hermano. No sé si alguien de aquí de repente está tan enojado, hermano, que hasta bufa. No sé si ha pasado. Algunos de los que están aquí han pasado por eso. Mas, sin embargo, dice la Escritura que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La palabra respirando habla de que no podía dormir, en el sentido de que alguien no puede vivir sin respirar. Saulo, amados hermanos, no podía vivir sabiendo que la iglesia existía. Saulo no tenía otro tema de conversación que acabar con la iglesia. Es decir, no solamente persigue la iglesia en Jerusalén, sino que pide cartas para ir a Damasco. Y de Jerusalén a Damasco son cerca de 130 millas, que serían 6 días de camino. Lo único que movía a Saulo era un celo mal encausado. Era un celo que daña. Y un celo mal encausado, hermano, hace solamente ver las fallas de los demás. Cuando usted y yo tenemos un celo que decimos que es de parte de Dios, pero es un celo mal encausado, solamente sabe qué va a hacer ese celo. Va a hacer nada más ver las fallas de los demás y no las de nosotros. Bueno, ese tenía Saulo, un celo mal encausado. Un celo mal encausado, hermano, no se preocupa en poder edificar a los demás.
Un celo mal causado es diferente a un celo santo. Y Saulo pensaba, hermanos, que estaba haciendo la obra de Dios. Dice el verso 2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire cómo dice Lucas. Los de este camino. Es decir, así los llamaban a los discípulos y así le llamaban por el mensaje de Cristo, que decía que Él es el camino, la verdad y la vida. Aparte, que era una de las primeras formas cómo se referían a los primeros cristianos basados en su estilo de vida. Los del camino. Flavio Josefo, hermano, un historiador, hacía referencia que estos, los del camino, porque así le llamaban primeramente. Flavio Josefo, un historiador, hacía referencia que estos, los del camino, eran unidos, perdonadores, pagaban bien por mal, no eran problemáticos, eran pacificadores y eran hospedadores. El historiador Flavio José. No sé cómo andemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos que Saulo está pidiendo cartas. Vemos a un varón religioso, vemos a un varón sin misericordia, vemos un hombre duro. Y humanamente, Saulo, hermano, es imposible que se convirtiera. Saulo, amados hermanos, no podía disimular su rechazo al cristianismo, tanto que va a viajar cerca de 130 millas con el único propósito de acabar con los cristianos. Y nadie puede acabar con la iglesia, hermanos. Sin embargo, en el verso 3, Saulo se encuentra con una realidad que él no buscó, pero estaba en los planes de Dios. Verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que Saulo se encuentra con una realidad, hermano, que él no estaba buscando y con una realidad que quizá él no quería o no esperaba. Es decir, en vez de que el Señor lo acabara, lo culminara, el Señor se revela a Saulo. Se muestra a Saulo. ¿Qué pregunta le hace Saulo en este verso? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Un puritano decía en este verso, qué momento, hermano, más aterrador cuando un pecador se encuentra delante de un Dios santo. Qué momento más aterrador cuando un pecador se encuentra delante de un Dios que es 3 veces santo. Pregunta, hermanos, ¿cómo vio al Señor Jesús Saulo? Para aquellos que dicen que miraban al Señor, que lo llevó al cielo y que lo llevó al infierno y que en el infierno le mostró ciertas cosas. ¿Cómo miró Saulo al Señor Jesús? ¿Sabe cómo lo miró? Lo miró glorificado. Glorificado. Fíjense que la mayor parte de las personas que dicen que vieron al Señor Jesús, bueno, yo no he escuchado que alguno de ellos diga que lo vio glorificado. Nada más dicen que lo vieron, que lo llevó al cielo, que caminó por las calles de oro, y después que lo llevó al infierno.
y que en el infierno vinieron a Selena, y que le preguntó, ¿y por qué estás en el infierno? Y que le dijo, porque no diezmaba. Pero ninguno de ellos dice que lo vio glorificado. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio el apóstol Juan al Señor? También lo vio glorificado. Entonces, ¿cómo vio al Señor Jesús? Solo lo vio glorificado. Y al parecer, desde ese momento, después de que Saulo recibió la sanidad, en su vista tuvo problemas, según Gálatas capítulo 4, versículo 13. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Saulo pensaba que podía ver, pero no, estaba ciego espiritualmente. Pregunta, ¿de qué se da cuenta Saulo en este encuentro? Número uno, se da cuenta de que Jesús, al que crucificaron, no está muerto. Se da cuenta de que Jesús, al que sepultaron, resucitó. Se da cuenta de que el mensaje de la resurrección es verdad y él está equivocado. Se da cuenta que Jesús es el Mesías y él es el camino, la verdad y la vida. Se da cuenta de que estaba peleando contra Dios. Y se da cuenta que no puede contra Dios, ya que Saulo está derribado, está con miedo, está humillado y está tembloroso. Con Dios, hermanos, no vamos a poder. No vamos a poder. Si Dios está tratando con nuestro carácter, con algún orgullo que pueda haber, con una falta de perdón, con el Señor no vamos a poder. No vamos a poder. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. ¿Cómo le dice, hermano? Señor. Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjese lo que le dice. ¿Cómo venía Saulo, hermano? Venía enojado. No sé si de repente venimos hacia el culto, venimos enojados, hermano. Y salimos como ovejitas. Amén. Pero gloria a Dios, hermano. ¿Cómo venía Saulo? Venía enojado, venía respirando amenaza, venía furioso, venía como un león. ¿Cómo lo vemos? Como una ovejita. Lo vemos sentadito, lo vemos tirado, derribado. Y ahí va así sentadito, ¿verdad? Temblando y temeroso. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es, Dios tiene sus medios. Sea quien sea. Dios tiene sus medios. Y ahora Saulo, el desesperado, el de armas tomar, ahora tiene que esperar. Lo que se le tiene que decir qué hacer. Aquel varón aguerrido, aquel varón de armas tomar, aquel varón que decía que iba a acabar con el cristianismo, está temblando. Aquel varón con un corazón duro lo vemos derribado y temeroso. Hermano, no pierda usted las esperanzas. No pierda las esperanzas. Saulo, hermano, como dicen algunos eruditos, venía como un león y termina como una oveja. Saulo venía queriéndose llevar a los cristianos presos y ahora necesita que le ayuden y que lo lleven de la mano. Saulo venía a hacer lo que él quería y ahora le dicen que entra a Damasco y se le iba a decir qué tenía que hacer. ¿Qué es esto? Esto es una conversión. Viene en una dirección, se revierte y ahora va hacia otra dirección. Va a hacer el mal, hace un alto, escucha la voz del Señor, cambia de dirección y ahora va hacia Cristo. Esa es la conversión. Amén.
¿Qué es esto, hermano? Es una conversión. Esto es que ahora Saulo no iba a hacer lo que él quiere, sino que ahora iba a esperar órdenes. Y un cristiano no hace lo que quiere. Un cristiano tiene un Señor. Amén. El Saulo que venía de Jerusalén, en este verso 6 ya no es el mismo. Ya no es el mismo. ¿Por qué, hermanos? Dios tiene sus medios. Dios tiene la forma. Cuando va a tratar con alguien, Dios tiene sus medios. Quizá usted le está hablando a alguien, quizá usted ha esperado por alguien por mucho tiempo, quizá está orando por alguien, qué bueno que esté orando por alguien, quizá un hijo, quizá un nieto, no lo sé. Quizá usted espera que cuando usted le hable, él venga. Tenemos convivio en 2 semanas. Tuvimos convivio la semana pasada, ven, quizá no quiere venir. ¿Sabe qué? Dios tiene sus medios. Y el medio de Dios es eficaz. Amén. Amén. Saulo, el que venía de Jerusalén, ya no es el mismo. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, este suceso, ahora Saulo está indefenso y la escritura dice que no comió ni bebió por 3 días. Es decir, Saulo está como tratando de digerir lo que ha ocurrido en su vida. ¿Qué está haciendo Saulo? Está orando, hermano. Está tratando de entender lo que él vivió. Está orando. Porque más adelante lo dice. Verso 10. ¿Estamos ahí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Mira cómo debe de ser un discípulo, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, Ananías, hermano, recibe una encomienda de parte de Dios, y pareciera, hermano, que esta es una encomienda fácil, pero no, ya que la fama de Saulo había crecido como un acérrimo enemigo de la iglesia. ¿Qué le dice el Señor? Un imperativo, una orden: levántate y ve. Mira bien, Ananías, hermano, en esta encomienda recibe el nombre de la calle. Eso ya lo hemos dicho en otros temas. Recibe de quién es la casa de donde está Saulo. ¿De quién es la casa? Un tal Judas. Ananías recibe el nombre de por quién va a ir a orar: Saulo de Tarso. Y Ananías se revela cómo está Saulo y qué está haciendo. Está ciego y está orando. Es decir, como lo hemos dicho anteriormente, para aquellos que en estos tiempos son adivinos y quieren profetizar, aquí vemos que Ananías no está adivinando. Amén. Y ya lo hemos dicho anteriormente en otros temas, ¿verdad, hermanos? Aquí nada de que dice el Señor que por aquí hay alguien que le duele la espalda, ¿no? Adivinando nada más. Dice el Señor que por aquí hay alguien que le da sueño. Dice el Señor que por aquí hay alguien que tiene calor.
Cruz adivina, ¿verdad, hermano? Bueno, lo volvemos a recordar por si de repente se nos olvida, ¿verdad, hermano? ¿Qué más se le revela a Ananías? Verso 12. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, no solamente a Ananías se le muestra con lujo de detalle todo lo que iba a hacer, sino que a Saulo en ese momento de oración también el Señor le muestra quién es Ananías y qué iba a hacer. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, algunos, como exponen algunos comentaristas, Ananías tenía bien fundamentados sus objeciones, ya que a nadie le pasaba por la mente que Saulo, hermano, se convirtiera. Y con esto vemos, hermano, que podemos nosotros tener bien fundamentadas algunas objeciones, es decir, que tal persona jamás va a cambiar. Podemos llegar nosotros a pensar de esa manera. Y podemos tener quizás bien fundamentadas algunas objeciones de decir esto. ¿Sabe qué? De ustedes ni pensaban lo mismo. Nada más que usted ya no se acuerda. Porque usted era un tremendo. Usted también, pastorcillo, también era un tremendo. Amén. Por usted no pagaba ni un peso, ni por mí. A usted no lo quería ni en la casa, ni a mí. Amén. De usted decía, ¿cuándo va a cambiar? Ni a mí. ¿Y sabe qué? Tenían bien fundamentadas esas objeciones. Y quizá ahora nosotros, hermano, también podemos llegar a tener esas objeciones con alguien. Ese hijo, ¿cuándo va a cambiar? Bueno, si Dios tiene un trato con él, no es el tiempo de nosotros. Uno se desespera porque tú quisieras ya ponerle la mano y que se caiga y que ruede ahí. Pero no es así. Es el tiempo de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir predicando, pero ¿sabe qué? Sobre todo, ¿sabe qué, hermanos? Darles testimonio de quiénes somos. Gloria a Dios. Darles, porque y así vas a la iglesia y dice que eres cristiano y todo el tiempo metido en la iglesia. Darles testimonio. Amén. Entonces Ananías tenía una objeción. Señor, he oído, no de uno, no de dos, de muchos. Imagínense el testimonio de Saulo. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Repito, Ananías como que tenía bien fundamentadas sus objeciones, ya que nadie pensaba, hermano, que Saulo se convirtiera. Con esto vemos, hermano, que podemos tener bien fundamentadas algunas objeciones de decir, esta persona, o este hijo, o este nieto, o este esposo, o este esposo, o esposa. Pero si Dios tiene un plan con esa persona, no importa. Si Dios tiene un trato con esta persona, si Dios un día lo va a llamar, lo quiere llamar a salvación, ¿qué puede detener eso, hermanos? Amén. Amén. Bueno, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos que qué impactante debe ser para Ananías cómo Saulo está siendo reclutado, está siendo salvo, hermano.
A este lo voy a escoger. Instrumento. El perseguidor de la iglesia ahora se convertiría en el que más defiende la iglesia. El que odiaba más a la iglesia ahora se convertiría en uno de los apóstoles que ama a la iglesia. Verso 15. Y el Señor le dijo, ve. El Señor no le está preguntando, ¿verdad? ¿Y qué piensas tú de Saulo? No. Ve. ¿Y qué te parece Saulo? No. Ve. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dice, obedece, ve. El Señor no está pidiendo opinión, le dice, ve, porque instrumento me es escogido este. Este va a ser un instrumento. Y eso es lo que somos nada más, hermano. Así es. Simplemente somos eso, instrumentos. Nada más. ¿Qué es esto? Dios tenía un plan para Saulo. Lo usó como un instrumento, tanto que fue, número uno, el misionero que más viajó. Fue pastor, fue teólogo, escribió 13 cartas, fue el que defiende más el cristianismo, fue el cristiano más piadoso y radical que nombra el libro de los Hechos. Tenía la capacidad de evangelizar a griegos, filósofos, narcisistas. Tenía la capacidad de predicar a reyes, gobernadores, rabinos. Debatía con doctores de la ley, saduceos. No perdía la oportunidad. Llegaba a ciudades solas y levantaba iglesias, plantaba iglesias. Ordenaba pastores, ancianos, diáconos, obispos. Alentaba a los de poco ánimo. Cuando estaba en la cárcel, la preocupación de él seguir cumpliendo la encomienda. Amén, Dios. Ananías, hermano, aquí aparece y ya no lo volvemos a ver. Y Saulo aparece casi en todo el Nuevo Testamento. Pero sabe que también fue el que sufrió más. Al parecer fue el que sufrió más. Verso 16. ¿Vamos a ir? Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Sí, a pesar de todos los dones, de todas las capacidades, su ministerio siempre estuvo marcado por el sufrimiento, por las adversidades constantes, por los peligros constantes. Y a pesar de eso, repito, fue uno de los hombres más espirituales que la Biblia menciona. ¿Qué le está diciendo el Señor a Ananías? Está diciendo que seguir a Jesús trae sufrimiento, ya que todos los genuinos discípulos van en contra del mundo. Amén. Seguir a Cristo trae sufrimientos. Amén, hermanos. Amén. Cuando la iglesia de Sardis es reprendida y le llaman una iglesia muerta, ¿sabe por qué le llaman una iglesia muerta? O la iglesia que aparentaba, que vivía de las apariencias. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia no tenía persecución, hermano. ¿Y sabe por qué esta iglesia no tenía persecución? ¿Sabe por qué? Porque el mundo no le estorbaba a esta iglesia y esta iglesia no le estorbaba al mundo. Fíjese bien. Cuando el mundo aplaude a la iglesia, es una iglesia a punto de morir, como la iglesia de Sardis. Cuando el evangelio trae sufrimiento, servir a Cristo trae padecimientos. Bueno, esa iglesia de Sardis, cuando es reprendida, repito, le llaman una iglesia muerta, o la iglesia que está a punto de morir, o la iglesia que vive de las apariencias. Le llaman así porque esta iglesia no tenía problemas con el mundo, no tenía persecución, el mundo no le estorbaba a esta iglesia y esta iglesia no era de estorbo para el mundo. Esa iglesia los años la llevaron a aparentar a estos cristianos que fueran cristianoides. Aparentaban nada más.
Esta iglesia teológicamente, hermano, estaba llena de actividades y aparentaba tener una vida llena de actividades. ¿Y sabe qué? Aquí está la iglesia, llena de actividades. El día del pastor, el día del padre, el día de la madre, actividad. Las actividades como que hacen ver que está viva, pero no, nada más aparenta. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Ananías? Seguir a Cristo causa sufrimiento. Este instrumento sabrá cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Cuando Ananías pone objeción, quizás después poco comprensible lo que el Señor iba a hacer con Saulo, mas sin embargo el Señor había decidido que Saulo fuera un instrumento. Pregunto, ¿usted se imaginaría a Saulo antes de su conversión tener con Ananías, hermano, comunión? ¿Usted se imaginaría eso? Jamás. ¿Usted antes de su conversión, hermano, se imaginaba compartir con los cristianos? ¡Jamás! ¿Qué voy a hacer con esos aleluya? Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¿Cómo le dice, hermano? Hermano. Lo abraza en la fe. Le dice: eres mi hermano, lo perdona. Mi hermano. Mire bien, su esposa, antes que su esposa, es más tu hermana en Cristo. Su esposo, antes que su esposo, es más tu hermano en Cristo. Y eso vale más. Mi hermana en Cristo. Mi hermano en Cristo. Eso tiene más valor. Porque si no lo vemos así, entonces la voy a tratar como yo quiero o me va a tratar como ella quiere. Hermanos, verso 17, hermano Saulo, dice: el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Verso 18, de momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Es decir, Ananías hizo el bien, no pagó mal por mal, pagó bien por mal. En lo poco fue fiel. Quizás fue una encomienda pequeña para muchos, porque Ananías ya no aparece. Bueno, esa encomienda la hizo bien. La hizo bien. Con esto vemos que no tenemos que tener en poco la encomienda que el Señor nos da en el ministerio. Lo que hagamos, hagámoslo bien. Si es poco, hagámoslo bien. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, la iglesia lo recibió, la iglesia lo abrazó, estuvo con la iglesia por algunos días, porque así tiene que estar la iglesia, unidos. Así tiene que ser la iglesia. Aquellos que se convierten tienen que estar con la iglesia. Y no hay mejor lugar, hermano, que estar con los hermanos.